A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha tenido esta fascinación por conocer el futuro. De hecho, su deseo por conocer los detalles de los últimos tiempos en ocasiones se convierte en una obsesión compulsiva. Si somos honestos, empresas como Hollywood han aprovechado de este incentivo, de esta obsesión, creando películas donde prácticamente nos presentan la narrativa donde la humanidad es eliminada por una invasión alienígena, donde los humanos son esclavizados por la inteligencia artificial, o donde simplemente somos destruidos, el mundo es destruido por una guerra mundial. Sin importar la creencia de las personas, la gran mayoría sabe y reconoce que este mundo no va a ser para siempre. Saben que se acerca un fin. Pero a diferencia de las personas que no conocen a Cristo y que nunca han leído la Biblia, nosotros sabemos cómo este final va a lucir. Definitivamente nadie que predique la palabra de Dios fielmente podrá ponerle una fecha y hora exacta a la segunda venida del Señor Jesucristo, porque la misma palabra nos dice que nadie sabe. Sin embargo, la Escritura nos da pautas y señales para darnos cuenta de que el Señor viene pronto. Oremos a nuestro Dios. Señor, una vez más venimos delante de ti. Y en esta hora, Señor, con el deseo de mi corazón, Padre, y con el anhelo, Señor, de un pastor, que cada una de las personas que hoy están aquí presentes puedan salir bendecidas a través de la exposición de tu palabra. Mi Dios, yo te ruego y anhelo que los pendientes de esta semana, que las cosas que quedaron inconclusas, Padre, y que seguramente son importantes, se puedan poner a un lado para escuchar algo que es mucho más trascendente y duradero y eterno. Tu palabra, mi Dios. Permite que tu Espíritu Santo hable a través de tu siervo. Y que en esta tarde, Señor, podamos salir de una manera diferente de cómo entramos. En tu nombre, Señor, oramos. Amén, Señor. Y amén. Debo de confesarles que al momento de estar estudiando este pasaje, ha sido uno de los pasajes más desafiantes para un servidor. Pues no solamente para mí, resulta que aquellos quienes definitivamente tienen las credenciales académicas para estudiar los libros o los manuscritos de la Biblia en el texto original, ni ellos mismos se ponen de acuerdo en la interpretación bíblica de los detalles de los eventos que vamos a estar leyendo a continuación. Pues resulta que estos eventos son no solamente sorprendentes, sino que son sobrenaturales. Pero definitivamente en el rango del cristianismo evangélico, aunque tengamos algunas diferencias acerca de cómo van a lucir estos eventos cronológicamente, definitivamente aquel quien ha puesto su fe y confianza en el Señor Jesucristo, podemos coincidir que el Señor va a venir por segunda vez. Así que les digo que de la manera más responsable y ardua esta semana traté de enfocarme como si estuviera en el gimnasio, ejercitando la mente y el corazón para poder entender el versículo y orando al Señor también, que sea el Espíritu Santo quien hable a través de la exposición de la Escritura. Dicho esto, vamos a comenzar. Les voy a pedir Marcos capítulo 13, versículos 14 hasta el 23. Vamos a dividir esta historia larga o este pasaje largo en dos secciones. Marcos capítulo 13 del 14 hasta el 23. La palabra de Dios dice así: pero cuando vean la abominación de la desolación, puesta donde no debe de estar, el que lea que entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que está en la azotea no baje ni entre a sacar nada de su casa, y el que esté en el campo no vuelva a tomar su capa. Pero ay de las que están encintas y de la que está criando en aquellos días. Oren para que no suceda en el invierno, porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación, que Dios hizo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Si el Señor no hubiera cortado aquellos días,
nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no le crean. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán señales y prodigios, a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Pero ustedes estén alerta, vean que se los he dicho todo de antemano. Después de haber advertido el Señor Jesucristo a los discípulos acerca de cómo lucirían los últimos tiempos para todos los fieles seguidores de Jesús, ahora el Señor Jesús se va a enfocar en responder la segunda pregunta de los discípulos, el cual vemos en el versículo 4 del mismo capítulo, el cual fue la siguiente. Versículo 4, mismo capítulo en Marcos. ¿Qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? ¿Cuáles son las señales? Es lo que estaba preguntando los discípulos. El Señor Jesucristo toma esta pregunta y hace una respuesta larga, pues abarca todo el versículo 14 hasta el 23, donde el Señor Jesucristo va a estar describiendo una serie de situaciones desastrosas o por decir catastróficas antes de su segunda venida. Versículo 14 dice así: pero cuando vean la abominación de la desolación puesta donde no debe estar. La palabra abominación se refiere a todo aquello que es detestable, sucio, inmoral, blasfemo y abominable para Dios. Esta palabra se utilizaba frecuentemente para describir o para referirse a la idolatría y al culto o las formas de adoración de las naciones paganas. De hecho, una gran mayoría de los intérpretes de la Escritura entienden esta frase como una referencia a la profanación del templo de Jerusalén. Porque esta misma expresión la vamos a encontrar en el libro de Daniel, quien profetizó que el templo de Jerusalén sería profanado. En otras palabras, el templo de Jerusalén iba a ser ensuciado con prácticas religiosas paganas. De hecho, esta profecía de ese hombre llamado Daniel se cumplió en el año 167 antes de Cristo, con un gobernador sirio llamado Antíoco Epífanes, quien hizo sacrificios de cerdos. Simplemente para aquellos quienes a lo mejor estamos empezando en el cristianismo, déjenme decirles que el cerdo era un animal impuro para los judíos. Es más, estaba prohibido en su dieta, pues era considerado impuro. Y el hecho de que este varón sacrificara un cerdo dentro del templo de Dios para un dios pagano, para Zeus, era totalmente un sacrilegio, algo que jamás el pueblo judío llegó a imaginarse. Sin embargo, las palabras de este hombre llamado Daniel se cumplieron en el año 167 antes de Cristo. En un pasaje paralelo de Marcos, tenemos que el escritor Lucas redacta las siguientes palabras del Señor Jesucristo. Misma historia, pero diferente óptica o ángulo del escritor Lucas. Tenemos al Señor Jesucristo diciendo lo siguiente: pero cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su desolación está cerca. La misma profecía que Daniel en su momento dijo y que se cumplió en el año 167 a.C., se volvió a cumplir a través de las palabras del Señor Jesucristo cuando una tropa romana o cuando los romanos, el ejército romano vino y invadió Jerusalén y destruyó finalmente el templo en el año 70 después de Cristo. Estos dos eventos históricos han hecho que algunos intérpretes de la Biblia concluyan que esta palabra o este concepto de la abominación desoladora ya se cumplió, ya pasó. Sin embargo, déjame decirte que esta forma de interpretar la Escritura está muy limitada, porque resulta que estos dos sucesos históricos, escúchame bien, estos dos sucesos históricos que pasaron, y lo puedes investigar porque realmente pasaron, simplemente
apuntan a un acontecimiento mucho mayor, más trágico y doloroso que aún no sucede. ¿Y cómo sabemos que aún no sucede? Bueno, vayan conmigo ahí en Marcos capítulo 13, ahora versículo 19. Y vamos a ver las palabras del Señor Jesucristo. Dice así, textualmente Jesús hablando a sus discípulos, porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. En otras palabras, lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo, se estaba refiriendo a un acontecimiento en un futuro que sería antes de su segunda venida. Es por eso que estos dos acontecimientos simplemente es una referencia, pues el Señor Jesucristo no vino en aquel momento, sino que seguimos nosotros esperando la segunda venida de Jesucristo. En los siguientes versículos vamos a ver una serie de instrucciones a los cuales Jesús está dando a sus discípulos. Y les empieza a decir de que si ellos están por el campo, que no regresaran a su casa, que no tomaran objetos personales. Incluso en este mismo texto que acabo de leer, vemos como el Señor Jesús expresó su compasión hacia las mujeres que estaban embarazadas y hacia aquellas familias que tenían niños pequeños. Porque va a ser mucho más difícil el escapar de esta gran tribulación o de esta gran persecución. E incluso vemos al Señor Jesús, quien invita y anima a sus discípulos para que oren, para que cuando este gran evento de la abominación ocurra, no suceda en el invierno. Y simplemente, ¿por qué el invierno? Bueno, porque como todos nosotros sabemos que dentro de las 4 estaciones, quizás la más cruda y difícil de sobrevivir es el invierno. Y lo que el Señor Jesucristo les está diciendo es de que oren para que no pasen esos días, pues va a ser mucho más peligroso y más difícil el escapar de la persecución. Las instrucciones que Jesús dio en aquel momento funcionan o tienen el propósito, tuvieron el propósito y siguen teniendo el propósito para que entendamos la gravedad de lo que se aproxima aquel día. Versículo 19. Quizás te has llegado a preguntar, o te estés preguntando, o alguien ya se lo preguntó lo siguiente, pero ¿por qué esos días van a ser tan peligrosos? En el versículo 19, la primera frase nos lo responde, dice así, porque aquellos días serán de tribulación. La palabra tribulación también se puede traducir de la siguiente manera, sufrimiento, angustia, miseria o aflicción. En otras palabras, lo que Jesús estaba transmitiendo en el versículo 19 era de que esos días serían una larga agonía, una presión terrible y una angustia continua. La destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 fue definitivamente horrible. Te puedes meter y estudiar y ver la historia y resulta que esa conquista o esa destrucción de este templo causó la muerte de miles de judíos, como también el vender a otros miles de judíos como esclavos. Aquellos judíos que profesaban el cristianismo se vieron obligados a irse a otro lugar para salvar sus vidas. Y aunque ese tiempo o ese acontecimiento histórico fue definitivamente devastador para los seguidores de Cristo, Jesús sigue advirtiendo que va a venir otro tiempo y otro día donde va a haber una gran tribulación como nunca antes se había visto. No va a haber comparación. No va a haber una manera en la que podamos, se parece a no, porque va a ser tan grande y tan terrorífica que no va a haber manera de compararla con otra más. Es probable que
las palabras del Señor Jesucristo ante un futuro tan retador, cuando les estaba compartiendo a los discípulos, más de un discípulo, su rostro se tornó pálido, como seguramente el de alguno de nosotros. Pero aquellos corazones ansiosos y quizás manos temblorosas ante lo que se avecinaba, Jesús confortó su espíritu diciéndole lo siguiente, versículo 20. Si el Señor no hubiera acortado aquellos días, dice, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Algo muy interesante aquí, la palabra que Marcos decide escoger, que es la siguiente, acortó, la cual significa acabar de manera abrupta o detener de manera instantánea, al instante. Y es que resulta que la persecución por la cual tú y yo, en algún futuro, si es que nos toca vivirla, va a ser tan feroz y terrible que si Dios no hubiera intervenido, nadie de sus hijos se salvaría de la muerte física. Por eso dice ahí que por amor a sus elegidos, Él acortó los días. Y estas palabras de Jesús en el versículo 20 resaltan dos atributos de Dios. Y el primer atributo que resalta de Dios es la soberanía. Cuando el mundo pareciera salirse de control, cuando la batalla contra el mal parece estar perdida, Dios nunca ha dejado de tener el control. Amado hermano, su autoridad, la autoridad de Dios está por encima de las naciones. Los planes de los malvados avanzan conforme a la voluntad y el tiempo de Dios. El segundo atributo que vemos en este versículo 20 es el amor misericordioso de Dios. La compasión de Dios al escuchar el ruego o los lamentos de sus hijos en tiempos de angustia. Es por eso que el versículo 20 dice, por amor a sus escogidos, por sus escogidos, decidió acortar esos días. En los siguientes versículos, algunos estudiosos de la Biblia han dicho que el versículo 21 y 22 es lo que le llamamos hoy en inglés un copy-paste del versículo 5 y 6. Versículos 5 y 6 del mismo capítulo dice lo siguiente: miren que nadie los engañe, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Sin embargo, estos dos versículos, 5 y 6, hay una diferencia con los versículos 21 y 22. La primera diferencia es de que 5 y 6 nos advierten de aquellos que con mentiras están presumiendo o diciendo que son el Mesías. Mientras que el versículo 21 y 22 dice de la siguiente manera: si alguien les dice, miren aquí está el Cristo o miren allí está, no le crean porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. La diferencia está en que tenemos que ver todo el contexto del versículo 14 en adelante. Y vemos que el Señor Jesucristo le está advirtiendo a los creyentes a no detenerse, a no perder el tiempo. Por eso las instrucciones de salir de su casa, de no regresar de su casa, de no tomar sus pertenencias, porque hay una urgencia de ¿qué? De escapar, porque tu vida está ¿en qué? En riesgo. Cuando nuestra vida está en riesgo, todo lo material, toda aquella cosa que es posesión, no nos importa. Porque la vida no tiene no tiene precio. Y es lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo en los versículos 21 y 22. No te detengas a comprobar la identidad de estos hombres que dicen ser el Mesías. Porque de hecho, de una manera muy sutil y vistosa, estos falsos cristos y falsos profetas tratarán de atraer la atención. ¿Y cómo lo harán? Versículo 22 nos dice que mostrando señales y prodigios. Definitivamente que estas obras sobrenaturales van a ser con el respaldo del reino de las tinieblas y de Satanás, quien sabemos que también tiene poderes, pero sus poderes siempre están limitados a la voluntad
de nuestro Dios. Así que detrás de estas falsas señales es simplemente para respaldar las mentiras de estos falsos profetas y falsos cristos. Pero hay un propósito malvado detrás de estos milagros sobrenaturales. Y es extraviar o engañar a las personas. Extraviar o engañar a las personas. Ese es el deseo de estos falsos cristos y profetas que cometen estas o hacen estas señales y prodigios simplemente con el hecho de extraviar y de engañar a todas las personas para que crean que realmente ellos son el Mesías. En el versículo 22 hay una frase que debe llamar nuestra atención y es la siguiente: dice, de ser posible a los escogidos. Esta frase corta debe de entenderse como un anhelo de Satanás de poder engañar a aquellos quienes han puesto su fe y confianza en Dios. Sin embargo, este anhelo o este deseo se va a ver siempre frustrado. No va a ser posible que Él engañe a los verdaderos creyentes, a los verdaderos hijos de Dios. En la carta de Efesios, el escritor Pablo nos recuerda que todos los hijos de Dios hemos sido sellados con el Espíritu Santo, el cual es nuestra garantía de salvación. En esta carta, capítulo 1, versículo 13 al 14, la palabra de Dios dice así: en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con Él. Fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dada como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Todo esto el Señor Jesucristo lo compartió a sus discípulos y permitió que se plasmara y se escribiera en los evangelios, con el fin de que estas señales y estas cosas que acontecerán en algún futuro no nos tomaran por sorpresa. Y creo que eso nos hace recordar las palabras del Señor en el versículo 7, cuando Jesús dijo lo siguiente: todo esto es necesario que suceda. Versículo 24 al 27. La palabra de Dios dice así: pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que viene en las nubes, con gran poder y gloria. Y entonces Él enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. La palabra pero en el versículo 24 es un contraste entre la aparición de estos falsos mesías que hacen señales con la dramática entrada del Señor Jesucristo. Mientras que los falsos cristos tienen que utilizar la publicidad y tienen que utilizar a otras personas para que lo señalen y digan: aquí está el Mesías, vengan, véanlo. La segunda venida del Señor Jesucristo será totalmente notoria, a tal punto que hasta la ciudad más conglomerada, hasta el lugar más escondido del Amazonas, se dará cuenta de que Jesús ha venido por segunda vez. En otro pasaje paralelo de Marcos, el Evangelio de Mateo dice lo siguiente, el Señor Jesucristo diciéndolo esto a sus discípulos: porque así como el relámpago que sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Amado hermano, la segunda venida de Jesús va a estar marcada por el caos en el cielo, donde la oscuridad
va a reinar por unos instantes, donde la lumbrera de la mañana y la lumbrera de la noche se apagará, dejarán de brillar, y las estrellas saldrán de sus órbitas para crear un caos cósmico. Pero Dios, en su gran misericordia, no va a permitir que el universo se destruya en su totalidad, porque Él lo preservará para la nueva tierra, donde aquellos que han puesto su fe y confianza en Jesús reinarán juntamente con Él. Por un instante la oscuridad reinará en esta tierra, pero esta será vencida por la impresionante aparición y gloriosa llegada del Mesías, del Rey Jesús, quien en el mismo pasaje en Mateo nos dice su entrada. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y con gloria. Amado hermano, a diferencia de la primera llegada de Jesús, quien llegó como un siervo humilde y que la gran mayoría no se dio cuenta de que había llegado a esta tierra, la segunda llegada de Jesús llega como un conquistador, como un rey victorioso que impondrá su gobierno, y nadie, escúchame bien, nadie, absolutamente nadie podrá hacerle resistencia. Versículo 27. El Señor Jesucristo se dirige a sus discípulos y les dice lo siguiente: enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Estos versículos vienen no solamente a confirmar, sino también a traer paz a nuestro corazón, de que ninguna persona que ha puesto su fe y confianza en Dios y que vive para la gloria de Dios será dejado en esta tierra, que va a ser destruida por el fuego. Y esto nos debe llevar a reflexionar al menos tres cosas en este pasaje. La primera reflexión es la siguiente: la segunda venida de Jesús no provoca ansiedad, sino gozo. Quizás uno de los más grandes errores de las personas que cometen es convertirse en detectives privados de las señales de los últimos tiempos. Es la clásica persona que está más al pendiente de las fricciones internacionales, donde sabe más de las teorías de la conspiración y están preocupados por el mercado o la economía mundial. Pero permíteme decirte que hay un grande error. Y su error es creer que estas cosas son las cosas que lo preparan o la preparan para estar listos para el fin del mundo. Porque tan pronto como escuchan que un nuevo conflicto internacional sale o una nueva ley es aprobada en contra de la familia tradicional, o escuchan en las noticias que un nuevo desastre natural se acerca, la ansiedad y el miedo empiezan a gobernar su corazón. Esta actitud solamente refleja la necedad del corazón, porque han suplido el alimento espiritual con las noticias amarillistas que encontramos día con día. Porque han llegado a creer que las señales descritas aquí en la Biblia han sido dejadas simplemente para trazar fechas y las horas exactas de cuándo Jesús vendrá por segunda vez. Pero permíteme decirte que estas personas han olvidado las palabras de Jesús en Marcos capítulo 13, versículo 32, cuando Él dijo: pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Solamente Dios sabe cuándo su Hijo regresará. Por lo tanto, las señales descritas en la palabra de Dios han sido plasmadas para darnos certeza de que realmente Él regresará. Él regresará por su iglesia.
Pero tengo que ser muy honesto contigo y no quiero que te vayas de este lugar sin haber escuchado lo siguiente. Es de que si tú no has puesto tu confianza en Cristo Jesús, si no has confesado tus pecados delante de Dios y has pedido perdón a Él y confiesas que el único que te puede dar vida eterna es Jesús, entonces tienes toda la razón para estar ansioso y temeroso cuando este día se acerque. La segunda venida del Señor Jesucristo provoca gozo en el corazón del creyente, porque es un recordatorio para ti y para mí, que nada ni nadie nos puede quitar nuestra salvación a través de Cristo Jesús. Permíteme decirte que los gobiernos van a aprobar nuevas leyes y aprobarán nuevas leyes anticristianas. La guerra y la hambruna seguramente empezará a tocar las puertas de nuestra región. La intolerancia en contra de los valores cristianos crecerá. Pero en medio de todo este ambiente caótico, el creyente puede tener gozo. No porque nos guste ser torturados, sino porque aquel que prometió que vendrá por segunda vez no tardará. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos nos acuerda de esta verdad, de que no hay nadie, absolutamente nadie, que nos pueda separar del amor de Dios. Romanos capítulo 8, del 38 al 39. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La segunda reflexión es la siguiente. La segunda venida de Jesús nos apunta tanto al futuro como al pasado. Nos apunta al futuro por la promesa que tenemos de vida eterna en Cristo Jesús. El Señor Jesús, antes de partir al cielo, en Juan capítulo 14, versículo 3, le dijo esto a sus discípulos: si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, porque a donde yo esté, allí estén ustedes también. La segunda venida del Señor Jesucristo simplemente confirma que su sacrificio en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados fue efectivo en su iglesia, fue efectivo en sus elegidos, en todos aquellos quienes pusieron su fe y confianza en Cristo Jesús y vivieron de una forma que le agradó a nuestro Dios. Pero la segunda venida de Jesús también apunta al pasado. Y apunta al pasado porque esta es posible por la muerte y resurrección de Jesús. Si Jesús no hubiera resucitado de la muerte, no hubiera podido venir por nosotros, porque no hubiéramos estado limpios o no seríamos limpios delante de nuestro Dios y aún la ira de Dios estuviera sobre nosotros porque no hubo un intermediario entre Dios y los hombres. Y la tercera reflexión es la siguiente: la segunda venida de Jesús es inconfundible, pero debemos estar atentos. Hace 2000 años atrás, Jesús vino por primera vez. Y su llegada a este mundo pasó desapercibida por muchos. Las Escrituras del Antiguo Testamento hablaban sobre la venida de un Mesías. Pero aún así, el pueblo judío, teniendo en sus manos las profecías de este Mesías, decidieron rechazarlo como tal. 2000 años después, las Escrituras nos dicen que Jesús regresará de nuevo. Y aún así, muchos viven como si nunca vaya a regresar.
El gran problema de muchas personas es de que ignoran de que su segunda venida Jesús viene como un rey y como juez de las naciones. Su regreso definitivamente va a ser inconfundible. Todos vamos a saber que ese que está bajando del cielo es Jesús. Pero tristemente, para muchas personas va a ser demasiado tarde. Porque cuando Él venga como Señor y como Rey, como Conquistador, este tiempo de perdón de pecados ya no existirá. Ya no habrá más tiempo para confesarnos delante del Rey. Porque su segunda venida, Jesús vendrá como juez y condenará a todos aquellos que rechazaron el llamado de salvación. Y si hay algo con lo que deseo que esta semana medites en tu corazón, es simplemente esta frase. El Señor viene pronto, pero antes de que Él venga, nuestra fe debe de ser probada. Oremos a nuestro Dios. Señor, venimos delante de ti. Primeramente, Señor, para agradecerte, Señor, porque es a través de tus escrituras que podemos ser no solamente confrontados, sino también confortados, Señor. Gracias, Padre, porque a diferencia de muchas personas que no conocen de Cristo y no conocen las escrituras, quizás viven temerosas de lo que se avecina el día de mañana. Viven teniendo temor de la próxima guerra mundial, de la próxima bomba nuclear, de la próxima pandemia, y la lista puede continuar. Pero te agradecemos, Señor, porque aun cuando el panorama aparentemente no luzca prometedor, podemos confiar que todas las cosas siguen estando bajo tu control. Y hemos sido advertidos a través de tu escritura que esto debe de suceder antes de tu regreso. Y mi Dios, ya sea que nos toque vivir esta gran tribulación como lo viene explicando el libro de Marcos y el resto de las escrituras, permítenos, Señor, encontrarnos fieles delante de ti. Permítenos, Señor, que podamos, Señor, prepararnos para ese día. No permitas que seamos negligentes pensando, Señor, que nos prepararemos en ese día, sino permítenos prepararnos desde hoy, ponernos delante de ti a cuentas si realmente no hemos confesado que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Y si hay alguien aquí, mi Dios, que el futuro le causa temor, permite que pueda reconocer que tal vez no ha puesto su fe y confianza en aquel que tiene el control de todas las cosas. Mi Dios, obra pues para que tu palabra pueda y haya penetrado en cada uno de nuestros corazones. En tu nombre, Señor, oramos. Amén, Señor.